el sentido de la vida cuando la muerte está cerca. Aquí elaborado, bueno, os estoy diciendo que el sentido cada uno encuentra el suyo. Y bueno, ahora para hablar del sentido de la vida al final de la vida, cuando la muerte está cerca, desde mi experiencia, pues he agrupado algunos sentidos de vida que yo he visto en pacientes y que considero que, bueno, que iluminan un poco esto que nos dice Víctor Frank, de que es posible encontrar sentido a la vida incluso en el último aliento. Bueno, a ver qué os parece. A ver si os parece que, bueno, aquí hay personas que trabajan en cuidados paliativos, a ver si es así, si existe ese sentido de la vida. Bueno, antes de nada, las personas que encuentran un sentido a su vida en las circunstancias presentes en que se hallan viven de forma más serena, con más paz, menos estrés y angustia a la experiencia de la muerte. Yo lo que sí que veo y observo es que quienes afrontan su situación final encontrando un sentido, viven esa situación final con menos estrés, con más paz, con mayor serenidad, con menos angustia. Quien afronta la enfermedad desde esa tercera vía que habla Víctor Frank de la actitud existencial de aceptación, lo viven con mayor serenidad y con mayor paz. Bueno, ¿existe sentido de vida cuando la muerte está cerca? Pues yo creo que sí. Cicerón decía que en el enfermo, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay posibilidad de encontrar un sentido, hasta en el último aliento. Bueno, Carlos Cristos, luego vamos a poner una pequeña escena de su película. Él decía, es un médico que padecía una enfermedad degenerativa y que como sentido de su vida, el sentido que encontró a su vida fue grabar las propias fases como iba pasando su enfermedad. Y él, bueno, decía, mientras la música siga hay que seguir bailando. Mirar la muerte con naturalidad, afrontar la muerte de cara, con serenidad y, si es posible, con una sonrisa. ¿No? Afrontar la muerte de cara, aceptarla, acogerla y de ahí encontrar un sentido, él a través de la película. Nietzsche también decía, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Si encontramos un sentido, somos capaces de soportar cualquier sufrimiento. Bueno, pues sentido en cuidados paliativos, yo he visto que son muchas cosas a la vez, tantas cosas como personas hay. Bueno, para muchos, yo lo he englobado por distintos grupos. Para muchos, el sentido está en la esperanza de pasar un buen día a pesar de un pronóstico grave. Se puede asumir un mal pronóstico, pero puedes desear que los días que vives sean buenos. Hay personas que aceptan su enfermedad y desean que los días que van a vivir sean agradables, estén confortables, sin dolor, se sientan a gusto. Bueno, pues ese puede ser un sentido, ese es un sentido, y luchan por ello. Bueno, pues la esperanza de pasar un buen día a pesar de un pronóstico grave. Otros lo viven como fortaleza interior, con una actitud firme y de aceptación. Esta es otra manera de dar sentido, ser testimonio de fortaleza interior. Yo recuerdo a una mujer muy mayor que sabía lo que tenía, siempre decía que sabía que venía a morirse aquí y a veces se ponía muy triste, pero tenía muy claro que lo que quería era no sufrir, es decir, ella aceptaba, tenía una actitud firme de aceptación y a la vez defendía el tener un final digno. Bueno, pues ese puede ser otro sentido. El estar confortable y sin dolor. Otro, el ser atendido con dignidad, en forma de escucha, ternura, tacto, humor. El ser tratado dignamente es otro sentido que puede encontrar el enfermo terminal en sus últimos días. El defender ser tratado con dignidad. Acepta su situación, pero pide ser tratado con dignidad. Veremos más tarde también el ejemplo de una chica, Olga Abejano, una chica de Logroño, que escribió un libro, no sé si habéis oído hablar de ella. Bueno, pues también es una chica con una enfermedad degenerativa a nivel muscular, que apareció con 25 años, y bueno, ella, los años que vivió, defendió
que se le tratase con dignidad, que pudiese estar en casa, que todas las personas en su misma situación tuviesen una enfermera en domicilio, bueno, que se les tratase con dignidad. Pues ese también es otro sentido. Poder controlar tu propia vida, vivir en la verdad. Muchos pacientes defienden que se les diga la verdad, que puedan ellos controlar su propia vida. Otros vivir desde la propia autonomía, siendo capaz de tomar decisiones. Yo también recuerdo a una mujer que ella decía pues lo que quería que se le hiciese, quería que se le sedase, cuándo quería que se le sedase, que no quería que se le sedase, quería que se le sedase sin saber ella cuándo, que no se le dijese. Bueno, una persona que ella defiende su autonomía y dice cuándo, qué quiere comer, qué no quiere comer, qué es lo que ella quiere hacer con su vida. Bueno, pues es otra manera de encontrar sentido, es esta actitud de firmeza. El estar acompañado por un ser querido, de nuevo, otra manera de dar sentido. Hay otros que dan sentido buscando el transmitir a tus descendientes algo, no solo económico, sino también emocional, el transmitir. ¿Cuántas veces, hijos de algunos pacientes vienen y dicen, me ha dejado un testimonio mi padre, me ha dejado un testimonio mi madre? Bueno, pues esa transmisión es un sentido. Las personas que estaban en ese momento final les han transmitido un testimonio. Hay quienes encuentran sentido revisando su vida, realizando un juicio sobre lo que ha sido su vida, si ha merecido la pena o no, si hay asuntos pendientes o no, y si pueden, los zanjan, y si no, hay muchas personas, yo recuerdo algunos casos, personas que no han sido nada creyentes y en el momento final piden poder hablar con un sacerdote, poder confesarse. Bueno, encuentran sentido a ese final revisando su vida. Y hay quien también encuentra sentido desde la vivencia de la espiritualidad, que puede ser entendida como conexión con un ser superior, esperanza en otra vida o el hallazgo de un sentido propio a lo que queda de vida. Bueno, ser un testimonio de aceptación del final de la vida. Hay personas que afrontan su final queriendo ser testimonio a su familia de que lo aceptan, que se despiden y que están viviendo eso pues con la cabeza erguida, con dignidad y esperan que la muerte llegue. Eso es también un sentido. Las personas que quieren ser testimonio de aceptación, de asumir su final. En el enfermo terminal se puede dar la presencia también simultánea de sentidos que pueden ser entre sí incompatibles o disparatados. Yo he visto a gente que asumen, saben lo que tienen y que querrían alcanzar una muerte dulce y que esto va a llegar pronto, pero a la vez desean asistir a la boda de un hijo dentro de un mes. Cosas que dices que son disparateadas, como si sabe todo y parece que no va a llegar a la boda dentro de un hijo, sin embargo desea, lo encuentra como un sentido. Pues yo creo que también hay que vivir con una cierta esperanza, aunque lo sepas todo, aunque tú lo lleves toda tu vida entre las manos, también tienes que vivir con una cierta esperanza. Leí hace poco un libro es un psicólogo que narra la muerte de su hija, una hija con un tumor cerebral, narra la enfermedad y la muerte de su hija, y dice que él reprochaba mucho a los médicos que no le permitían a su hija tener esos sueños, ¿no? Es decir, ella lo sabía todo, sabía que su final pues iba a ser pronto, pero seguía soñando quería ir también a la boda de una prima dentro de 2 meses, cosa que veían poco difícil. Y le reprochaba a los médicos que siempre se lo tiraban abajo, ese proyecto, ¿no? Bueno, pues a veces también es necesario vivir con ese sentido, el sentido que a veces no se va a cumplir, pero que nos hace vivir, ¿no? Nos hace sentir vivos. Bueno. Y también en cuidados paliativos, hablamos del enfermo, pero unidos al enfermo está la familia. Enfermo y familia van unidos. En cuidados paliativos se suele decir que no sufre un enfermo, sino que sufre una familia donde uno de sus miembros está enfermo. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué ayuda a encontrar sentido de vida a la familia? Pues también hay varios sentidos. Bueno, mantener relaciones personales, cálidas, tiernas, fructíferas, dar cariño y apoyo. Los familiares que viven una situación de sufrimiento por un ser querido, cuando se encuentran el poder
expresar lo que sienten, el poder decirte lo que piensan, eso les ayuda a encontrar sentido. A pesar del sufrimiento, encuentran el sentido de encontrar a alguien. Yo creo que lo que peor lleva a un familiar es que se anule lo que dice y se le reproche lo que diga o que nos parezca mal lo que está diciendo. Sin embargo, cuando encuentran relaciones cálidas, tiernas, fructíferas, les ayudamos a encontrar sentido. Encontrar disponibilidad, cercanía, atención personalizada, un poco lo mismo. Cambiar el chip. Hay quien encuentra el sentido cuando es capaz de cambiar el chip. Cambiar, el ver que lo importante ya no es hacer. A veces hay familias que están obsesionadas en darles de comer, en levantarles, en hacer cosas y se dan cuenta, llega un momento que se dan cuenta que ya no es hacer, sino es saber estar, es estar. Desde ahí encuentran sentido. Ahora estoy al lado, le acompaño. Puede ser un sentido. Practicar la religiosidad propia. Hay muchas familiares pues, que desde su propia religión encuentran un sentido al sufrimiento de su familiar y al sufrimiento propio. Sentir la unión y el apoyo familiar. Aquellas familias muy unidas que, bueno, ves en algunos casos que se van turnando, que en cada momento está un hermano distinto. Bueno, ese apoyo familiar yo creo que es una manera de encontrar sentido también. Y por último, la práctica de la ternura. Las personas que dicen, bueno, ahora lo que quiero es tratar a este ser querido de una manera digna, con ternura. Bueno, después de decir todo esto, vamos a ver unos testimonios para no ser más pesada. Sí. Practicar la religiosidad propia. Hay personas, bueno, que practican su propia religión. El practicar la religión ante una situación de sufrimiento se aferran pues al Dios, cada uno de su propia religión, o a practicar ciertos ritos religiosos. Bueno, pues cada uno. Bueno, el primer testimonio lo voy a leer un poquito. Es esta chica que os decía, Olga Bejano, tiene un libro que se llama Las Rotas. Es una chica que tenía una enfermedad neuromuscular que fue paralizando todo su cuerpo. Y ella decía, aparecía a partir de los 25 años, hasta los 25 años ella era una chica normal. Y dijo, en mi vida tenía 3 objetivos a partir de la enfermedad. Luchar para vivir, luchar para conseguir la ayuda necesaria para poder vivir y luchar para que mi vida, el sufrimiento de los míos y el mío propio sirviera para dejar un testimonio en este mundo tan materialista donde cada persona va a lo suyo y el dolor del prójimo le es indiferente. Ella, todos sus libros, es una lucha constante por un trato digno, por cuidar a su familia, porque no fuese su familia la que le tuviese que cuidar todo el tiempo, porque fuesen profesionales en domicilio. Bueno, esta lucha fue donde encontró sentido ella a su enfermedad y eso le ayudó a vivir. Dice, es cierto que cuando la vida, el destino o quién sabe qué te trunca la vida, la primera actitud del 90% de las personas es decir, no, así no quiero vivir. Pero a medida que pasa el tiempo, uno va asimilando su situación y de repente piensa, bueno, esto es lo que tengo, y se da cuenta que tiene mucho por hacer y muchas cosas que intentar cambiar y mejorar. Bueno, esta es la actitud de la que hablaba Víctor Frank, la actitud que yo veo en muchas ocasiones en cuidados paliativos, la actitud de aceptar, asimilar la situación, llevarla en las manos y desde ahí luchar, unos por estar acompañados, otros porque se les trate con dignidad, otros por hacerlo público, bueno, otros por defender a los enfermos que están en su misma situación.